Primera parte. La reencarnación en el cristianismo original. La unidad de la identidad y el misterio del retorno, una perspectiva entre la epístola a los hebreos y la mística de Israel. La intersección teológica entre la doctrina apostólica, específicamente lo expresado en la epístola a los hebreos, y las profundidades de la mística hebrea, nos conduce a un análisis exhaustivo sobre la naturaleza del alma, el proceso de rectificación y la función sacerdotal eterna. Al considerar el pasaje de Hebreos 9:27 donde se establece que está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, es imperativo desglosar la ontología de lo que constituye al hombre, desde la cosmovisión del Zohar y las enseñanzas sobre el Gilgul Nesamot, la transmigración de las almas. En la mística judía, el ser humano no es una entidad monolítica, sino un compuesto de diversos niveles espirituales, nefes, ruaj y nesama, que se revisten de una personalidad temporal, un nombre y una circunstancia histórica específica, Zohar 1, 206a. Por lo tanto, cuando el texto apostólico afirma que el hombre muere una sola vez, la exégesis mística sugiere que se refiere a la identidad biográfica y al revestimiento del ego que habitó ese cuerpo particular. Esa combinación irrepetible de materia y forma psíquica que, tras cumplir su ciclo, se disuelve para comparecer ante el tribunal celestial. Este proceso de cierre no es una aniquilación, sino una culminación de una etapa de servicio dentro del vasto plan de la creación. El juicio que sobreviene a la muerte, mencionado en el texto sagrado, se armoniza con el concepto del Yeshbon Hanefes, o la rendición de cuentas del alma, donde se evalúa el tikkun o la rectificación lograda en relación con las chispas de santidad que le fueron encomendadas. En el libro de Enoc capítulo 22, del 1 al 14, se describe vívidamente la existencia de receptáculos o mansiones donde las almas de los fallecidos aguardan el juicio, diferenciándose según sus obras, lo cual refuerza la idea de que la muerte física es el fin de una gestión administrativa de la luz divina, pero no necesariamente el punto final del peregrinaje espiritual si la rectificación no ha sido completada. El sacerdocio de Melquisedec y la rectificación de las almas. La figura de Yeshua, operando bajo el orden de Melquisedec, introduce una dimensión de eternidad que trasciende las limitaciones del tiempo lineal y las genealogías humanas, tal como se sugiere en Génesis 14, 18 y se expande en Salmos 110, 4. Este sacerdocio, que no depende de la sucesión levítica sino de el poder de una vida indestructible, Hebreos 7, 16, actúa como el eje central para la liberación del ciclo de las muertes sucesivas. En la literatura de los palacios Ejalot y en los textos del Tanaj, se vislumbra que el propósito de la vida no es el retorno infinito a la materia, sino el ascenso gradual hacia la presencia del anciano de días, Daniel 7, 9. El sacrificio único de Yeshua, resaltado en la epístola de Hebreos, funciona como la llave maestra que permite al alma, tras haber pasado por sus procesos de purificación o Gilgulim, alcanzar finalmente la unidad y el descanso eterno. Desde la perspectiva del Sefer Yetzirah, el universo se sostiene sobre el lenguaje y la medida, así, el juicio no es un acto arbitrario, sino un pesaje de las frecuencias espirituales del individuo. Si el alma requiere regresar, no regresa el mismo hombre, legalmente constituido ante el cielo, sino que la esencia espiritual se reviste de una nueva configuración para subsanar lo pendiente. Es aquí donde el Brit Hadasha, nuevo pacto, y la mística convergen. La muerte única del Mesías establece el precedente para que el creyente, unido a él, pueda considerar su vieja identidad como muerta, una sola vez, Romanos 6, 10 al 11, permitiendo que el proceso de juicio sea uno de transición hacia la resurrección y no de condenación en un ciclo sin fin. El tiempo sagrado y la responsabilidad del tikkun. Es fundamental comprender que la interpretación mística no resta gravedad a la advertencia de Hebreos 9, 27, sino que la intensifica.
La noción de que el juicio sigue a la muerte subraya la sacralidad de la oportunidad presente. Cada vida es un campo de batalla único donde se decide el destino de porciones específicas de la creación. No existe la posibilidad de postergar la rectificación bajo la premisa de futuras encarnaciones, ya que, como enseña el Pirkei Avot 4:22, un momento de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo es mejor que toda la vida del mundo venidero. La urgencia del mensaje apostólico reside en que esa versión específica de la persona, con sus talentos, vínculos y sufrimientos, tiene un solo disparo, una sola oportunidad de manifestar la gloria de Dios en ese cuerpo de carne. Finalmente, el juicio mencionado en las Escrituras debe entenderse no como un evento que impide el regreso del alma por necesidad de corrección, sino como la puerta que define el estado de dicha alma. Los Midrashim relatan que incluso los grandes patriarcas y profetas debieron atravesar refinamientos sucesivos para alcanzar su estatura completa. La revelación de la Torá y los escritos de los profetas, como en Ezequiel 18:4, nos recuerdan que, el alma que pecare, esa morirá, vinculando la muerte a la separación de la fuente de vida. Sin embargo, mediante la mediación del sumo sacerdote eterno, el proceso de la muerte física se transforma de un castigo en un mecanismo de ascenso. El juicio determina si el alma ha vencido al mundo o si aún debe ser sometida al crisol de la existencia terrenal, siempre bajo la promesa de que, en el final de los tiempos, la muerte será tragada por la victoria, Isaías 25:8, y el ciclo del Gilgul cesará para dar paso a la revelación plena de la luz infinita, Or Ein Sof. La cartografía del alma, del dominio de la muerte a la libertad en el orden de Melquisedec. La historia espiritual de la humanidad, analizada a través del prisma de la mística hebrea y la revelación apostólica, revela una progresión deliberada en la gestión de las almas y su capacidad de rectificación. Al considerar la sentencia de Romanos 5:14, la cual afirma que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, nos adentramos en el misterio del Adam Kadmon, el hombre primordial, y la posterior fragmentación de su unidad esencial. Tras la transgresión en el Edén, descrita en Génesis 3:19, las chispas de santidad o nichochot cayeron en el abismo de las kelipot, cáscaras de negatividad, quedando atrapadas en una dimensión de caos donde el alma carecía de un sistema legal que orientara su retorno a la fuente. En este periodo, la muerte no era simplemente una transición, sino un reino absoluto, un ciclo de extravío donde el alma, desprovista de la brújula de la voluntad divina revelada, reencarnaba en un estado de confusión ontológica. El Talmud, Abodá Zará Novena, sostiene que, durante estos 2000 años de vacío, el mundo se encontraba en un estado de tohu caos, una era donde las almas que pecaban, vagaban sin el mapa de la Torá, repitiendo errores ancestrales sin la posibilidad de una elevación sistemática, exceptuando a la simiente santa, entre ellos Noé, Sem, Abraham, etc., ya que ellos sí guardaban las instrucciones de la divinidad según lo cuenta Génesis 26:5. Este panorama de dispersión comienza a transmutarse con la aparición de Moisés y la entrega de la Torá en el Sinaí, evento que marca el inicio de una ingeniería espiritual para la restauración del cosmos. Según el Zohar Parashat Mishpatim 2:94b, el proceso del Gilgul Nesamot, reencarnación de las almas, adquiere, a partir de este punto, un propósito definido y una estructura de reparación. La Torá se manifiesta como el manual de operaciones que permite identificar cada misvá precepto incumplido, así, el alma ya no regresa al mundo por un azar ciego, sino con una misión específica de tikkun o rectificación puntual. Moisés, identificado en la mística hebrea como la raíz de las almas de Israel, actúa como el pastor que organiza el retorno de las chispas perdidas, transformando la muerte de un final trágico en un proceso de reciclaje supervisado por la ley.
En este contexto, la afirmación de que la muerte reinó hasta Moisés significa que, con la llegada de la ley, el pecado deja de ser una fuerza amorfa para ser identificado y cuantificado. Romanos 7:7, permitiendo que el alma sepa con precisión qué parte de su estructura interna debe ser sanada. Si te gusta nuestro trabajo, dale me gusta y suscríbete, eso nos ayuda a seguir creciendo. Shalom. Continuará.